Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Y cuando lo tenga puede decir amén. Gloria al Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Se lo voy a leer también en la versión de Dios habla hoy. Mire usted lo que dice, es prácticamente lo mismo. Dice: ¿no saben ustedes que su cuerpo, el de usted y el mío, su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado? Y que el Espíritu Santo vive en ustedes. Ustedes no son sus propios dueños, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Dice: ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado. Si tú creías que tú eras dueño de ti mismo, te tengo malas noticias. Dios es tu dueño. Dios te compró. Por eso, dice el apóstol, dice: por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Ayúdeme a orar, ¿qué le parece? Señor Jesús, gracias, Padre, por tu presencia en este lugar. Sí, mi Señor Jesús. Gracias porque tu Santo Espíritu está aquí. Gracias, bendito Señor, porque tú tienes todo en control, Señor. Tú, Señor mío, te manifiestas de tantas maneras, Señor. Te hemos alabado, te hemos cantado, te hemos dado nuestras oraciones a través de estas melodías, Señor. Padre bendito, gracias porque creemos que tú estás aquí, lo creemos fielmente. Dios mío, yo te pido, te suplico, Señor, que seas tú hablando en este momento, seas tú, Señor, en el corazón de mis hermanos y hermanas que estamos aquí hoy reunidos. Sé tú hablando al corazón, Señor, de todos aquí en este lugar. Por favor, Señor, úsame solamente como tu herramienta de trabajo, Señor. Pero sé tú, Padre mío, que escudriña los corazones, Señor, quien también habla, bendito Señor, y envías tu palabra, la cual no vuelve a ti vacía, Señor, sino que hace todo lo que tú le indicas. Así, Padre bendito, deseo, mi Señor, y deseamos todos aquí que tú nos hables a nuestro corazón, a nuestra mente, en nuestro entendimiento. Por favor, Señor. Gracias, querido Señor y Salvador, porque tú estás aquí y sé que tú nos vas a hablar como siempre lo has hecho, de una manera tan sencilla, de tal manera que todos podamos entender de una manera clara. Te lo ruego y te lo rogamos todos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todos decimos: amén. Mi intención, querido hermano y hermana, el día de hoy, estoy seguro que es la intención de papá también, es que entendamos y comprendamos el valor que tenemos acerca de este templo, de tu templo, amén. No de este hermoso templo construido con ladrillos y material, no, sino que entendamos y comprendamos el valor que tiene nuestro templo, aleluya. Yo creo y estoy seguro que cuando tú y yo entendamos el valor de este templo, lo vamos a cuidar más que hace unos minutos, que hace unos días, que hace unos meses. Yo estoy seguro, mi querido hermano, que cuando entendamos lo que realmente vale este templo, no construido por manos humanas, sino construido por el Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Construido por aquel que hace muchos años pensó y creyó que el día de hoy, en esta fecha y en esta hora, tú y yo estaríamos reunidos. Y Él decidió construir un templo, tu cuerpo. Te vuelvo a leer 1 de Corintios capítulo 6 en la versión de Dios habla hoy. ¿No saben ustedes que su cuerpo, tu cuerpo y el mío es el templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado? Y que el Espíritu Santo, dice, vive en ustedes. Ustedes no son sus propios dueños, dice el apóstol, porque Dios los ha comprado. ¿Cuántos son comprados por la sangre de Cristo? Yo creo que todos aquí hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Aleluya. Oh, qué gran precio le dio a nuestros cuerpos.
Y más de alguno cree hoy en la mañana, no valgo nada, ¿para qué voy a la iglesia? Me quedo acostado. Mientras que Jesús dijo, yo he pagado un precio, y un precio muy, muy, muy alto por ti. Amén. Dios nos ha comprado, por eso dice, deben honrar a Dios, ¿con qué? Con tu propio cuerpo. Amén. Vamos a hablar un poquito de los templos, un poquito de historia. Yo anhelo que usted entienda el valor de su templo, de usted mismo. Usted como templo de Dios vale mucho, pero déjeme hacer un poquito de historia acerca de los templos de Dios. El primero, que ciertamente no era el templo, era el tabernáculo. Este tabernáculo, mi querido hermano, su nombre significa simple y sencillamente tienda de campaña. Qué sencillo. Aunque también se le da ese título como la tienda del encuentro con Dios. ¿Por qué era una tienda? Porque era un templo portátil. Se podía llevar de un lado a otro. Cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, aleluya, y están en el desierto, entonces Dios manda a Moisés construir un tabernáculo, una tienda grande, para que ahí se pudieran encontrar con Dios. Y Dios se presentaba ahí en medio de ese tabernáculo. Déjenme le digo algunas cosas. Moisés, este tabernáculo, se lo voy a decir rápidamente, no voy a entrar en detalle con los templos de Dios. Moisés lo construyó en un desierto, aleluya. Ellos eran nómadas en busca de la tierra prometida. Ocupaban a alguien que los pudiera llevar, liderar. Alguien, ese alguien, usted dice, pues fue Moisés. No, fue Dios mismo. De noche con una columna de fuego y de día con una columna de nube. Y esa columna de nube descendía a ese tabernáculo delante del sumo sacerdote, ahí dentro del lugar santísimo, encima del propiciatorio, y ahí hablaba Dios. Ese era el tabernáculo, o vamos a llamarle el primer templo que Dios le dijo a Moisés que debía levantar. Moisés subió al templo Sinaí y Dios le mostró el diseño de cómo tenía que ser ese tabernáculo. Este tabernáculo fue construido mayormente por maderas y telas. El diseño le fue dado a Moisés. Éxodo 25:9 dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, dice, así lo tienes que hacer. También dice Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir, o sea, a levantar el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿En cuál monte? En el monte Sinaí. Dios diciéndole a Moisés de esta manera, mira, esta es la maqueta. Así tienes que hacer el tabernáculo. Qué memoria tan grande la de Moisés, ¿verdad? Dios se hacía presente en la columna de humo sobre el propiciatorio del arca del pacto, ahí en el lugar santísimo. El tabernáculo era el centro de importancia dentro del pueblo de Dios. A cada lado del tabernáculo, en sus 4 lados, había 3, ¿cómo se llaman? 3 tribus, amén. 3 al norte, 3 al sur, 3 al este, 3 al oeste, los cuales formaban las 12 tribus de Israel. Pero en el centro estaba el tabernáculo, era el centro. Se cree que cuando ellos se levantaban, ellos caminaban con el arca del pacto, y cuando se levantaban y empezaban a caminar por el desierto, ellos caminaban en una forma de cruz respecto a la organización que tenían estas tribus. Es lo que se dice. Después del tabernáculo, mi querido hermano, el tabernáculo termina cuando, en los tiempos del rey David. El rey David dice, bueno, ya nos establecimos, ya no estamos en el desierto, ya estamos en la tierra prometida, levantamos Jerusalén. Tengo un palacio precioso, muy bonito, pero yo le quiero levantar no un tabernáculo. Ya no quiero que sea una tienda. Hoy quiero que sea un templo. Y entonces en el corazón de David estaba levantar un templo a Dios, un lugar para que el pueblo siguiera teniendo a Dios en medio de ellos.
Pero Dios se lo prohibió. Dios le prohíbe a David, aunque le dice, es bueno tu plan, se oye bonito, pero a mí ¿quién me puede contener? Soy Dios, a mí no me puedes encerrar en un templo. Pero Dios le dice, le estoy parafraseando esto, es buena tu idea, pero tú no vas a levantar el templo. ¿Por qué? Porque tú has derramado mucha sangre, has tenido tantas luchas y tantas guerras, así que tú no lo vas a hacer. ¿Quién lo va a hacer? Va a ser tu hijo, Salomón. En Primera de Crónicas 22:6, le voy a leer súper rapidísimo. Dice, llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él, Salomón, él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Para siempre, aleluya. Entonces tenemos número 1 el tabernáculo, luego viene el templo, que ya se le adjudicó el nombre del templo de Salomón, porque él fue quien lo construyó. David le dio la visión, le dijo cómo tenía que hacer, pero es Salomón quien levanta este hermosísimo templo. En el tiempo del rey Salomón fue la edad de oro para Israel en cuanto a economía se refiere, aleluya. Fue lo mejor. En tiempos de economía, mi querido hermano, la plata no valía nada. En los tiempos de Salomón, bueno, sí valía, pero era muy mínimo. Es como encontrarse, no sé, 5 centavos tirados. Ahorita ya ni 5 centavos, ¿verdad? Aleluya. Este templo, el templo de Salomón, mi querido hermano, fue construido mayormente con oro. Y era muy semejante al tabernáculo o la tienda que estuvo en el desierto. Era muy semejante en cuanto a los utensilios y el acomodo que había, ¿sí? Se hace a un lado ya el tabernáculo, o se quita ese diseño, y ahora empieza a haber un templo, el templo de Salomón. Y todo lo interno seguía siendo igual, quizás con algunas añadiduras sencillas. Este templo fue construido y destruido varias veces. El templo que levantó Salomón fue levantado varias veces, pero también fue destruido varias veces. Amén. Recuerde que mi intención es que usted valore su templo. Amén. El primer templo, el templo de Salomón, antes fue tabernáculo, pero el llamado primer templo de Salomón se levanta en el año 957 más o menos antes de Cristo, y fue derribado en el 586 por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Aleluya, ya Egipto fue atrás, ¿verdad? El rey de Babilonia, y fue destruido durante la deportación. Amén. Si usted creía que solamente el pueblo de Israel fue cautivo en Egipto, no, déjeme decirle que muchos años más el pueblo de Dios, debido a su pecado, vuelve a ser capturado y llevado, deportado a Babilonia. La historia parece que se vuelve a repetir. Aleluya. Ahí, mi querido hermano, se destruye el templo de Salomón, porque el pueblo de Dios es capturado y es llevado cautivo. El arca de la alianza, ahí donde Dios le hablaba al sumo sacerdote una vez al año, en el lugar santísimo, el arca se perdió. No se ha encontrado hasta el día de hoy. Está extraviada. Dicen los rumores, los chismes, a mí no me crea, pero dicen que el Vaticano la tiene. Sabe, habría que ir, ¿verdad? Pero no sabemos. El arca de la alianza se pierde. Aleluya. Los templos que vienen después
empiezan a funcionar sin arca. Qué duro es esto, hermano. ¿Cuántos son el templo de Dios? ¿Funcione sin el arca? Recuerde, mi intención es que valore su templo. Este fue el primer templo y fue destruido más o menos en el 586 antes de Cristo. Más o menos funcionó 371 años. Josefo el historiador dice que más o menos fueron 410 años los cuales funcionó el templo de Salomón para después haber sido destruido. El arca se extravió. Después de esto, mi querido hermano, esto es bien precioso, mi querido hermano, porque Isaías revela el nombre exacto de la persona que habría de dar libertad al pueblo de Israel. En Egipto, ¿quién fue el libertador? Moisés, ¿verdad que sí? Pues ahora en Babilonia, aleluya, también había un libertador, bien pecador y cochinote. Y Dios le llama mi siervo, mi hijo. Porque Dios lo usó. Y él era malvado, terrible. Isaías profetiza muchos años antes el nombre de este rey malvado persa. Aleluya, su nombre fue Ciro. Este Ciro le dio libertad al pueblo de Dios, simple y sencillamente porque creyó a la palabra. Vinieron y le dijeron: oh gran rey Ciro, te queremos mostrar algo. A ver, ¿qué quieren? Pues mira, nosotros tenemos nuestras sagradas escrituras. ¿Y qué crees? Y él dice: ¿qué? Aquí está tu nombre. Y aquí dice que tú vas a liberar a nuestro pueblo. ¿Y qué hizo el rey Ciro? Creyó a lo que estaba escrito. ¿Cuántos malvados y cochinotes vinieron el día de hoy? Creímos a la palabra. El rey Ciro de Persia le da su libertad, pero él dice como voluntariamente: todos los voluntarios, todos aquellos que quieran regresar a Jerusalén, vayan. Levanten su templo, levanten sus casas y vuelvan a levantar el muro de Jerusalén. Y entonces se pusieron en marcha. Ciro de Persia les da la libertad a su pueblo Israel. Se levanta ese segundo templo, que es el mismo, mi querido hermano, es el mismo del rey Salomón, ¿sí? Pero está destruido, recuérdelo, ¿sí? Este segundo templo se le llamó el templo de Zorobabel. Zorobabel es un tipazo, mi hermano, porque él es de la descendencia del rey David. Zorobabel no fue rey, fue gobernador en aquellos tiempos, ¿sí? Y él venía de la línea del rey David. Zorobabel fue un tatarabuelo del Señor Jesucristo, aleluya. Entonces se levanta el templo llamado el templo de Zorobabel. Se levanta en el 515 gracias a Ciro el persa, que dio libertad al pueblo judío para reconstruir el templo, las casas y los muros de Jerusalén, trabajando como líderes principales Zorobabel, Esdras y Nehemías, y permaneció funcionando más o menos hasta el año 20 antes de Cristo. 20 antes de Cristo, amén. Isaías 44:26, aquí viene la profecía: yo, el que despierta la palabra de su siervo, aleluya, de Ciro, y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice: Jerusalén serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice: las profundidades secaos, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro. ¿Qué dice de Ciro? Hasta pastor salió. Aleluya. Y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Mire también lo que dice Nehemías 4:16-18. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra. Recuerde que ya están de regreso, mi hermano, pero no llegaron a una casita de Fonavit. No, estaba todo destruido. Ellos salen, aleluya, y dice: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas. Fíjese bien cómo estaba, mi hermano. Recuerde que estamos hablando de la importancia que tiene su templo. Yo quiero que usted vea todo el esfuerzo que están haciendo estos hombres y mujeres por levantar el templo de Dios. Aleluya. Nuevamente,
Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Jehová, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. ¿Se imagina? ¿Se lo imagina o no se lo imagina? En un lado tenían la cuchara de albañil y en la otra tenían la espada. ¿Pero por qué? ¿Por qué era así? Porque los enemigos, porque Israel seguía teniendo enemigos. Mayormente los del reino del norte, que eran sus hermanos, y se levantaron en contra de ellos, los samaritanos. Los poquitos que quedaron, que no fueron aniquilados, porque los reyes siempre dejaban a los más locos, a los que según no valían nada, y los dejaban ahí. Y ahí los tenían como enemigos. Por eso es que tenían con una mano, aleluya, trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, siempre alerta de lo que pudiera ocurrir. El templo de Zorobabel fue profanado al llegar los griegos y derrotar a los persas. Los judíos se levantan en contra de ellos, liberados por un hombre llamado Judas Macabeo y toda la familia de los Macabeos. Y el libro de Macabeos, que es un libro apócrifo, lo puede leer en una Biblia católica. Tiene muy bonita historia, sin embargo no es catalogada como inspirada por el Santo Espíritu de Dios. Pero usted lo puede leer. Más tarde llegan los romanos y se reanuda el servicio en el templo. Aleluya. ¿Por qué menciono aquí que fue profanado el templo? Pues bien, se les hizo fácil meter ídolos hasta el lugar santo. Salomón hizo lo mismo, profanó también. Fíjese, el rey más sabio del Antiguo Testamento, Salomón, profanó el templo de Dios. Metió ídolos de sus esposas, porque él se empezó a casar con esposas extranjeras, lo cual tenía totalmente prohibido. Y sus mujeres tenían ídolos, tenían otras creencias, tenían otras religiones y sectas. Y Salomón empezó a meter los ídolos de sus mujeres al templo de Dios. En el templo de Zorobabel vienen y son una vez más cautivados, y también meten ídolos al templo de Dios. La segunda parte de este templo, el mismo templo de Salomón, que primero fue el templo de Salomón, luego fue el templo de Zorobabel, pero sigue siendo el mismo lugar. Viene la otra parte de ese mismo templo, y a este se le llamó el templo de Herodes, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Este se comenzó a construir en el año 20 después de Cristo, pero se terminó en el año 63 después de Cristo, y pretendía ser una de las maravillas del mundo antiguo. Amén. Existen las 7 maravillas del mundo, pero al parecer no logró incluirse. Pero era tan hermoso este templo. Este templo era el doble del primer templo que construyó el rey Salomón, doble de grande. Este templo, mi querido hermano, ahora podían ingresar los gentiles, hasta cierta área nada más. Tenían su propio patio, que era solamente para los gentiles, para los que no eran judíos. También tenían otro patio que se llamaba el patio de las mujeres, donde podían ingresar mujeres y hombres también, y podían estar ahí y ver solamente cómo es que hacían los sacrificios el sumo sacerdote. Y más adentro ya viene pues lo que estaba en el tabernáculo, ¿verdad? El atrio donde trabajaban los sacerdotes en sus tiempos, y viene la parte donde es el lugar santo también, y también viene lo que es el lugar santísimo, el cual estaba dividido con una cortina muy gruesa del lugar santo del lugar santísimo. Pero sigue habiendo algo: el lugar santísimo está vacío. El lugar santísimo está vacío. Se dice que el libro, por ejemplo, el libro de los Macabeos en aquellos tiempos no está en nuestra Biblia, porque se habla acerca de un tiempo de oscurantismo, así se le llamó a esa etapa, en el cual Dios no habló a su pueblo.
y fue un tiempo muy difícil, muy delicado, hasta que viene el Señor Jesucristo. Aleluya. El Señor Jesucristo profetizó acerca de este templo. Mateo 24, 1 y 2 dice: cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿ven todo esto? Todo el templo, toda la hermosura del templo de Herodes. ¿Ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús estaba profetizando que una vez más ese templo iba a ser derribado, iba a ser aniquilado. Y así pasó. Josefo el historiador dice acerca del templo: todo lo que no estaba cubierto de oro era de un blanco purísimo, precioso el templo. Usted lo podía ver a lo lejos y a lo mejor lo podía ver blanco, 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 precioso ese blanco sobre el templo. Y ya estando ahí dentro, usted podía ver todo el oro que había en sus paredes, la manera en que había sido hecho ese templo tan precioso. Este templo fue el más grande en comparación a los anteriores. Ya incluía los espacios, amén. Al lugar santo ya no podían entrar ni las mujeres, solamente hombres, los sacerdotes podían entrar a aquel lugar. En Hechos capítulo 21, versículo 27 al 29 nos narra el doctor Lucas acerca de cómo es que una vez vieron al apóstol Pablo salir con unos hombres del templo, aleluya, y pensaron que los había ingresado hasta alguno de los patios donde los gentiles no podían ingresar. Se lo leo rápido. Pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, hablando del apóstol Pablo. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así de sagrado era el templo, mi hermano. Se dice que había unos letreros ahí en el patio de los gentiles, en los cuales decía: aguas. Bueno, muy mexicano, ¿verdad? Aguas, si pasas esta línea vas a morir, o tienes la condena de muerte. Y los romanos, quienes eran los que gobernaban, estaban de acuerdo con eso. Entonces los gentiles no podían ingresar a las áreas, aleluya, donde tenían a ellos prohibido, porque si no, ellos morían. Por eso querían apedrear al apóstol Pablo, porque pensaron que había metido a algunas personas que no debían entrar ahí. En el año 70 después de Cristo fue destruido este templo por el general Tito. Fue incendiado y prácticamente no quedó nada. Los utensilios que lograron salvarse, se cree, no me crean, es chisme, que los tiene el Vaticano. Aleluya. Desde que se levantó el tabernáculo hasta nuestros días, Dios ha establecido un templo principal. Siempre debe existir un templo. Desde Moisés, que levantó el tabernáculo, hasta el día de hoy, siempre debe haber un templo principal. En el tabernáculo todas las tribus se reunían y se congregaban hacia donde estaba el tabernáculo. En el templo, todas las tribus que también ya tenían sus tierras, tenían que venir desde su lugar, desde su ciudad, tenían que venir al templo, aleluya. Y se congregaban, traían sus ofrendas, sus diezmos, adoraban a Dios. Amén. Mi hermano, si el templo, el último templo, llamado el templo de Herodes, fue destruido en el año 70, y de ahí en adelante no ha habido templo donde se congreguen los judíos primeramente, y hoy día los gentiles que somos usted y yo, se necesita un templo donde congregarse. Jesús, el Señor, al morir,
o antes de morir, dice: yo no los voy a dejar solos. Voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. El gran plan perfecto de Dios, que al eliminarse el templo de Jerusalén, Él decidió construir un templo individual y personal para cada uno de ustedes. ¿Lo crees, iglesia? Yo quiero decirte, iglesia, hoy te estoy dando un poco de historia acerca de los templos y tabernáculos. Si profundizamos, necesitamos todo el día y toda la semana. Pero mi hermano, estos hombres y mujeres le dieron un gran valor a la construcción de sus templos. Ellos murieron, entregaron sus vidas, se esmeraban por dar lo mejor para su templo. Ahí está Moisés, ¿verdad? Recibiendo tanta y tanta madera, la mejor madera, creo que fue la madera de acacia, si no mal lo recuerdo. Las mejores telas para hacer las cortinas preciosas. Ahí está Moisés y su pueblo esmerándose por construir un tabernáculo que Dios les había mandado. Ahí está, aleluya, Salomón trayendo todo el oro y la plata, y todo el pueblo, mi querido hermano, como un solo cuerpo, levantando el templo al cual el rey Salomón les había mostrado. Y ahí está, vamos a tener un templo, vamos a orar, ahí vamos a buscar a Dios, ahí Dios se va a hacer presente. Tenemos a ese Zorobabel y tenemos a ese pueblo que va en primera instancia y empieza a levantar un templo, y todos los que le siguen, mi querido hermano, era tanto su anhelo de tener un templo donde buscar a Dios, que no dejaban su arma por si el enemigo se acercaba, pero con la otra mano seguían trabajando, levantando los muros, levantando aquello para tener un templo. Y muchos de ellos murieron por estar levantando el templo de Dios. ¿Qué estamos haciendo tú y yo con este templo? El cual no fue construido con manos humanas, fue construido con la sangre de Cristo. ¿Qué estamos haciendo con este templo donde Dios prometió morar? Hermano, los del templo de Zorobabel y de Herodes no estaba el arca del pacto, pero su fe y su anhelo era tan grande que aunque ellos supieran que no estaba el arca del pacto, ellos se seguían esforzando y asistiendo al templo cada vez que había la oportunidad. Roma no lo creía, mi hermano. Un hombre llamado Pompeyo se atrevió, cuando fue la conquista nuevamente, se atrevió a llegar al lugar santísimo y abrió y vio. ¿Cómo que no van a tener una imagen? Mínimo una estatuita tienen que tener de su Dios estos judíos. Él entró al lugar santísimo y no había nada, porque la gente creía que su Dios no era un Dios construido tampoco por manos humanas, ni de madera, ni de hierro, ni de barro. Ellos venían simplemente a buscar a Dios. El templo era su lugar de encuentro. Hechos capítulo 17, 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Esto es real, hermano. Cuando se cierra este lugar, ¿para qué se queda Dios? Este es un templo hecho con ladrillos, con material. Gloria a Dios. Estaba a decir, va a decir algo feo aquí el pastor, que no está Dios aquí. No, sí, aquí está ahorita. Donde están 2 o 3 reunidos, aquí está, Él prometió estar aquí. Pero mi hermano, ¿para qué se queda Dios aquí cuando usted se va? Aleluya. Cuando usted viene a la casa de Dios, este lugar, sabemos que es la casa de Dios, sí, porque usted viene, porque usted está aquí. Por eso es la casa de Dios, porque el Espíritu Santo se congrega en esos templecitos, unos más feos que otros, pero gloria a Dios.
ahí está el Señor, ahí está el Espíritu Santo. Por eso es la casa de Dios. Este lugar es la casa de Dios, no por su construcción, sino porque usted está aquí buscando y alabando al Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo. Aleluya. El templo y el tabernáculo construidos versus el templo humano, o sea, usted y yo. En el templo y tabernáculo miles de personas tuvieron que ser liberadas, como cuando estaban en Egipto o también cuando estaban en Babilonia. Miles de personas tuvieron que ser liberadas para lograr tener a Dios en su campamento o templo. Hoy día una persona tiene que ser libre para lograr tener a Dios en su corazón. Aleluya. Aquí ya no se pierde el arca del pacto. Aleluya. Aquí ya no se pierde. Está segurísima. Hombres y mujeres en los templos, vamos a ponerle los templos, hombres y mujeres lucharon a muerte para lograr construir un templo. Pero en el templo humano, tú y yo, solo uno. Diga conmigo, solo uno. Solo uno tuvo que morir para construir el templo. Amén. En los templos pasaron hasta cientos de años para tener un templo. Hoy día, en tu templo y en el mío, solo se necesita tener un momento a solas con Dios para convertir de ti un hermoso templo. En los templos, estos fueron levantados y también fueron destruidos por los enemigos. Pero en el templo humano, suele ser destruido por uno mismo. Por uno mismo. En los templos son hermoseados y vistos por los hombres, pero en el templo humano este es hermoseado y visto únicamente por Dios. En los templos solo un hombre una vez al año podía estar delante de Dios en el lugar santísimo. Pero en el templo que construyó en ti y en mí, todos, hombres y mujeres, niños y ancianos de cualquier lengua, tribu y nación, pueden estar delante de Dios. ¿Sabe que usted y yo somos tan honrados por nuestro Señor que antes no existía eso de que, ay, siento a Dios? La Biblia no dice nada de eso. Ah, qué bonito sentí la presencia de Dios. Oh, la unción bajó. Eso no viene en la Biblia. Será porque antes Dios estaba con ellos, pero Dios no estaba en ellos. Dios está con nosotros, amén. Pero Dios está hoy día en nosotros. Aleluya. Qué precioso es esto, hermanos. Somos honrados por nuestro Señor de una manera tan diferente que cuando existían los templos. La gente, la Biblia del Antiguo Testamento no dice, hoy sintieron a Dios y se cayeron y rama la malacachanga y no sé qué tanto. Y cayeron y esto. Eso es precioso. Gloria a Dios. Amén. Porque ahora el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Qué estamos haciendo del templo que el Señor Jesús construyó? El acomodo de los utensilios en el tabernáculo o en los templos era perfecto. Pero ¿de qué manera estás acomodando tú tu vida para que de veras seas un templo del Espíritu Santo? Todos en los templos ofrendaban lo mayor posible para haber logrado terminado el tabernáculo o templo. ¿Qué estás entregando de tu vida? Que dijo, ya voy a hablar de diezmos, ¿verdad? No, es en la próxima invitación. ¿Qué estás entregando de tu vida para que tu templo luzca digno de recibir su presencia? ¿Qué estás entregando de ti? ¿Qué estás haciendo a un lado?
para que le puedas decir al Espíritu Santo, bienvenido. Me fui muy lejos, ¿verdad, Nati? Ya ni se la sabe nadie esa de aquí, ¿eh? Raúl sí, ¿eh? Gloria a Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué le estamos entregando a Dios? Y por último, porque puedo seguir con la lista, los templos fueron profanados. Salomón metió ídolos, el templo de Zorobabel también, ingresando aún gentiles al lugar santísimo. Yo te pregunto, ¿qué has dejado entrar a tu lugar santísimo? ¿Cuántas veces lo has profanado? ¿Qué has dejado entrar a tu templo a través de tu vista, a través de lo que oyes, a través de tus 5 sentidos? ¿Cuántas veces has profanado tu templo? Yo sé que hoy por la mañana muchos iniciamos el día profanando, pero estás aquí. Y si tú y yo reconocemos que hemos profanado, que hemos pecado allá en contra del Espíritu Santo, y Él se entristece, pero Él te sigue aceptando y hace de ti ese templo que se está puliendo día con día, día con día, día con día. ¿Qué templo has construido con tu cuerpo? Y yo no me refiero si vas al gimnasio o no. ¿Qué templo has construido de ti para que el Espíritu Santo sea digno? ¿Cuántos quisieran que el Señor Jesucristo en carne y hueso entrara por esa puerta? Déjame decirte que el mismo Señor Jesucristo ya no entra por esa puerta, entra por las puertas de tu corazón. ¿No es lo mismo? Es lo mismo, hermano. Es Jesús. ¿Por qué afanarnos con tenerlo físicamente si Él dijo, voy a mandar a uno? Hagan de cuenta que soy yo. Solamente que yo ya no me puedo dividir en tantos, porque vamos a ir hasta los fines de la tierra. Él sí se va a poder dividir y va a alcanzar ciudades, pueblos, lenguas. Yo voy a estar con ustedes a través de Él. Y así es. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Pero dice, no contristéis al Espíritu Santo, no lo pongas triste. No hagas que se decepcione de ti. Trátalo como si el mismo Señor Jesucristo estuviera contigo en carne y hueso, a un lado tuyo. Aleluya. ¿Qué harías tú si el Señor Jesucristo estaría a un lado tuyo? Mínimo vas y le besas los pies. Yo creo que es lo más lógico que haría cualquiera. Más de alguno le lavaría sus pies. Más de alguno le daría un fuerte abrazo. Otros besarían su mejilla. Aleluya. Otros le dirían, Señor, te falta algo, ¿en qué te puedo servir? Aquí estoy, Señor mío Jesucristo. Mi hermano, ¿qué no debemos hacer eso con el Espíritu Santo? Un libro precioso, ¿verdad? Por Benny Hinn. Aleluya, espero que usted no esté en contra de Benny Hinn. Y le puso a su libro, Buenos días, Espíritu Santo. Hace mucho que lo leí. ¿Desea tener intimidad con Jesús? Pues a Él lo veremos hasta que venga el rapto. Digo, yo pienso irme para allá, no sé usted. Pero el Espíritu Santo está aquí. No lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Amén. ¿Tienes la guitarra? Ay, sí, me la prestas. Oh, póngase de pie.
Este es un canto muy corto que yo sé que te lo vas a aprender de memoria. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven aquí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven aquí. Vamos a decirle. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven aquí, díselo. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven aquí, oh, vean. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven aquí. Hace años que el Señor me dio a componer este canto. Es tan corto. Y desde aquel momento, aunque he tenido muchos encuentros muy preciosos con el Señor, yo le dije al Señor, Espíritu Santo, ven. Yo no quiero que te vayas porque, Señor, yo soy nada sin ti. Yo no puedo caminar sin ti, Señor. Entiendo y comprendo que tú estás aquí a través del Santo Espíritu de Dios, que tú eres quien me sustenta, que tú eres quien me levanta, que tú eres ese soplo de vida, Dios mío, y que yo no puedo funcionar si tú no estás conmigo. Ni mi familia puede funcionar, ni mis hijos pueden funcionar si tú, Santo Espíritu de Dios, no estás aquí. ¿Se la aprendió? Levante sus manos al cielo entonces. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven aquí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven a, vamos, dígale con el corazón. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven aquí, díselo. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven aquí. Oh, ven. Oh, ven. Ven. Ven, Espíritu Santo. Señor, denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos. Aleluya. Dígale al Espíritu Santo, ven, ven, ven como siempre lo haces.
No faltes a ninguna de nuestras citas, Espíritu de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Permanezca de pie, por favor.